A veces las personas nos piden hacer cosas que nos cuestan, pero a veces Dios nos pide cosas que cuestan, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa más difícil que Dios te ha pedido hacer? Ya sea como directamente, vamos a decir, impresionando, poniéndolo sobre el corazón, o tal vez a través de su palabra, cómo Él nos llama a vivir, y a veces puede costar bastante obedecer lo que Dios nos pide hacer. Pero hoy vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento de un hombre a quien Dios le pide algo bastante difícil. Podríamos decir, más difícil no podría ser lo que ocurre. Realmente aquí vemos el principio de lo que más adelante va a ser la nación de Israel. Estamos en Génesis, como ustedes saben, y hoy vamos a ver lo que ocurre en la vida de este hombre Abraham, de quien hablamos la semana pasada, cuando Dios ya le ha concedido su hijo Isaac. Los que estuvieron la semana pasada saben que Dios le prometió a Abraham alrededor de los 75 años que iba a tener una gran descendencia, que iba a ser una nación grande. Muy difícil porque su esposa Sara era estéril, siempre lo había sido, y ya estaba también avanzada de edad. Entonces, complicada se ve la cosa. Esperan casi una década y nuevamente Dios le está diciendo a Abraham que le va a dar una descendencia, le va a hacer una nación grande. Y Abraham le cree a Dios, pero también Abraham y Sara sienten como nosotros, tal vez Dios necesita un poco de ayuda. Entonces ellos traman un plan de poder crear una descendencia, pero no era así el plan de Dios. Y Dios les dice, esperan unos 13 años más. Ya tiene casi 100 años Abraham. Su esposa también en sus 90. Y Dios llega y Dios le dice a Abraham, el próximo año voy a volver y vas a tener un hijo. Y Abraham se ríe, tal vez de alegría, tal vez de incredulidad, un poquito. Y Sara lo mismo, Sara escucha esta promesa y ella también se ríe. Pero dentro de un año, ambos están riéndose nuevamente, pero es risa de alegría, porque ha nacido su hijo que se llama Isaac. Su nombre en hebreo significa risa. Bueno, Isaac, ya se ha cumplido todas las promesas. Por fin este hijo de la promesa, este hijo que es el milagro, este hijo que es la respuesta a tantas oraciones de Sara y de Abraham, por fin ha llegado y ellos están ahora gozando de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Mira lo que Dios ha hecho. Y Sara dice, todos los que lo ven se van a reír conmigo de alegría. Qué bonito. Pasan los años. Isaac llega a tener, no sabemos exactamente, 13, 14 años. Y luego Dios le pide algo muy difícil a Abraham. Vamos a leer en Génesis capítulo 22 lo que ocurre. Dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno,
yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, Jehová Jireh. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Increíble esta historia. Los que están algo familiarizados con la Biblia y con el resto de la historia de la Biblia escuchan esto como los equipos de sonido que se llaman surround sound, donde uno lo escucha desde toda dirección, o como en un cine, ¿verdad? Cuando tienen parlantes detrás. O sea, es increíble todo lo que está ocurriendo en este pasaje. La historia en sí es conmovedora, pero su significado es bastante profundo. Entonces vamos a tomar unos momentos esta tarde y vamos a mirar la prueba, porque dice que Dios estaba probando a Abraham. Y vamos a ver luego la obediencia de Abraham. Y después vamos a ver el significado de lo que ocurre. Entonces empezamos y vemos la prueba. Dice que Dios probó a Abraham y le pidió esto. Ahora, para Abraham, nosotros que tal vez conocemos la Biblia o simplemente que vivimos en la sociedad de hoy, pensamos en esto de sacrificar a su hijo y es como muy lejano de algo que podría pedir Dios. Pero Abraham no tiene el resto de la Biblia. De hecho, Abraham no tiene nada de la Biblia. Abraham solo sabe que este Dios ha hablado con él, que es el Dios viviente y le ha hecho una promesa. Y de donde salió Abraham y todos los pueblos alrededores, el sacrificio humano era bastante conocido y practicado en el culto a los diferentes dioses de los pueblos.
Entonces, tal vez desafortunadamente para Abraham, esta idea no sonaba tan loca. Parecía que Dios le estaba pidiendo esto y era para Abraham terrible. Y tal vez por lo razonable que sería para Abraham, más terrible todavía. Él sabe cómo son los holocaustos de los animales que ellos ofrecen como familia a Dios y lo que se practica en los pueblos paganos. Primero se degolla el sacrificio, lo descuartizan y arreglan las piezas sobre el altar para ser del todo quemadas en sacrificio al Dios que uno adora. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham ir y ofrecer a su hijo en holocausto, Abraham sabe lo que Dios le está pidiendo. Abraham había esperado 25 años. 25. Algunos de ustedes, no sé si han anhelado tener hijo y han estado tratando durante cierto tiempo. Esos meses se vuelven largos. Sobre todo si no se logra o si hay algún problema ahí, se vuelve una eternidad la espera. Abraham y Sara esperaron 25 años después de la promesa de Dios. Habían estado tratando toda la vida. Y Dios por fin cumple su palabra. Nace Isaac, como dijimos, la respuesta a sus oraciones, el hijo milagroso. O sea, no puede darse eso, es imposible. Y se dio. La mujer estéril en sus 90 concibe y da a luz un hijo. Es el heredero prometido, es el heredero de la promesa. Toda la descendencia, todas las promesas de Dios, a tu descendencia voy a dar esta tierra, tu descendencia va a ser de bendición para las demás naciones, etc. Todas las promesas dependen de este niño que Dios le ha dado. Y ahora Dios le pide que le entregue ese niño de vuelta. Increíble. Increíble. Abraham está confundido. Él no entiende lo que Dios le está pidiendo. Abraham no sabe lo que Dios está pensando, lo que Dios va a hacer. Abraham solamente sabe lo que él tiene que hacer mañana. Las promesas son amenazadas por lo que Dios está pidiéndole. O sea, no tiene sentido esto. Pero ¿qué dice? Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. Y empezó a partir la leña y ahí salen rumbo al lugar que Dios le va a mostrar. Aquí empezamos a apreciar la obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham. Ya hemos hablado, Abraham no es un hombre perfecto. Ya hemos hablado, en muchos casos Abraham ha desobedecido a Dios, ha desconfiado, ha hecho un montón de cosas. Es un ser humano como nosotros, descendiente de Adán como nosotros, con naturaleza pecaminosa como nosotros. Pero Abraham le creía a Dios. Dios le había pedido salir de su casa y de su parentela a un lugar que Dios le iba a mostrar después. Y él salió sin saber a dónde iba. Porque él creyó lo que Dios le decía, él salió. ¿Verdad? Aquí nuevamente, él no sabe lo que Dios le está pidiendo. O sea, lo que Dios va a hacer. Él no sabe cómo va a salir esto o cómo Dios lo va a resolver. Pero él se levanta muy de mañana y sale. Vemos la prontitud de obediencia. O sea, no demora Abraham en obedecer. Él obedece de inmediato. Es como los hijos, ¿verdad? Que los papás decimos, no me hagas llegar hasta 3
1, ya te dije, 2, 2,5, 2 3/4. Y empiezan a tratar de recordar sus matemáticas. 2 7/8, sí, ¿verdad? No. La verdad es que los papás no deberíamos de tener que contar, ¿verdad? Te dije ya, o sea, ya, no es necesario contar. Abraham obedeció a Dios de inmediato. ¿Por qué? Porque le cree a Dios, porque le teme a Dios, porque conoce a Dios. Obedece, él obedece. Nos dice en Hebreos que Abraham hace esto, como es obvio, por su fe. O sea, él le cree a Dios, así que él obedece. ¿Qué estaba pensando Abraham? Bueno, Dios nos revela un poco. En Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham está pensando, yo no sé lo que va a hacer Dios. No tengo garantía de nada. No sé qué planes tiene Dios, si me va a dar otro hijo, yo no sé. Pero yo sé que Dios hasta degollando, descuartizando y quemando del todo a mi hijo, Dios me lo puede regresar. Dios puede resucitar a los muertos. Abraham tenía esa fe en Dios. Él dice, yo no sé cómo Dios lo va a resolver, pero Dios sabe lo que me está pidiendo. Y él empieza a preparar su asno, llama a su hijo y empiezan a ir al lugar. Increíble, increíble la obediencia de fe de Abraham. Y aquí tenemos que ponernos en los zapatos de Abraham y hacernos algunas preguntas. ¿Es Dios para ti un complemento adicional a tu vida? ¿O es Dios el todo de tu vida? ¿Es Dios un complemento adicional? ¿O es Dios el todo? Creo que podríamos decir para Abraham, Dios lo era todo. Él amaba a su hijo. Y había muchas cosas importantes en la vida de Abraham, pero nada se asemejaba al lugar que Dios ocupaba. Era Dios y lo que Dios quería darle. O sea, todo lo demás venía por añadidura si Dios quería. Como Job dijo, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Es Dios un complemento adicional en tu vida? ¿O es el todo? Santiago nos habla un poco de lo que ocurre aquí en el capítulo 2 de Santiago. Habla de lo que estamos viendo aquí. Sabemos que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado, fue declarado justo porque creía en Dios. Dios le consideraba justo, aunque no lo era, lo consideraba justo porque creía en Dios. Ahora, Santiago nos va a aclarar un poco algunos aspectos de esto. Santiago nos da como la contraparte de lo que escribe Pablo. Pablo habla mucho de la justificación por la fe, de que la única manera en que una persona pueda alcanzar la salvación, la justicia que Dios requiere, la entrada al cielo es confiando en Dios, sin nada más. O sea, no es
creer y obedecer. O sea, tengo que creer en Cristo y obedecer los mandamientos para ser salvo. No. Pablo aclara muy bien. Crees en Dios y nada más. No puedes estar dependiendo de otras cosas o no estás creyendo al 100 en Cristo. Luego estás creyendo en Cristo y en tu propia obediencia. Es la fe más nada. La fe, podríamos decir, sin obras en cuanto a nuestra salvación. Pero Santiago viene después y nos, o no sé si era antes o después, pero Santiago nos pone la contraparte, como una música, una sinfonía que suena muy hermosa, tiene diferentes partes. Entonces Santiago empieza a ampliar un poco esta idea y habla de esa fe que nos salva. En Santiago 2, 19 a 23 dice: tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura, que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tú tienes fe. Santiago dice también los demonios tienen fe. Santiago dice que una fe que no resulta en obediencia es una fe estéril, es una fe que no salva, es una fe superficial, emocional, lo que sea el caso, pero no es una fe salvífica. La fe verdadera siempre resulta en obediencia. La fe produce obras. Si la fe no produce obras, esa fe no es una fe verdadera, salvífica, real. Entonces, creo que todos aquí diríamos: yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Cristo, yo creo. Santiago dice, también los demonios. Entonces hay que evaluarnos. Pablo exhorta a los corintios a que se examinen si están en la fe. ¿Sabía usted que la Biblia no solamente nos llama a creer en Cristo, sino también a evaluar nuestra profesión de fe en Cristo? Porque Cristo dice: muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no hicimos grandes milagros en tu nombre, ¿verdad? Ellos creían en Él, le dicen Señor. Pero dice: yo les voy a decir en ese día, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Es posible creer en Cristo de una forma que no salva. Una fe estéril. Una fe, qué sé yo, tradicional, solo por tradición, por emoción, superficialmente, etc. Entonces la pregunta es: ¿tienes tú fe que resulta en obediencia? ¿Tienes fe que resulta en obediencia o tienes una fe sola? Somos salvos solo por la fe, pero no somos salvos por una fe que queda sola. Es una fe que produce un cambio en nuestra vida. Vemos a Abraham aquí. Leímos en el capítulo 15 que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Es fácil decir, sí, Señor, yo creo.
Pero en el capítulo 22 nosotros vemos que Abraham verdaderamente le cree a Dios, ¿verdad? Vemos el fruto de su fe. Su fe resultó en obediencia. Abraham realmente creía a Dios. ¿Tú realmente le crees a Dios? ¿Tu fe es una fe que resulta en cambio en tu vida? Nuevamente, ¿Dios es un complemento adicional a tu vida? ¿O Dios ha venido a ser el todo de tu vida? Entonces, vamos a tomar un momento para pensar en el significado de esta historia, porque hay muchas conexiones con el resto de la Biblia y con cada uno de nosotros, realmente. Hemos leído que Dios le dice a Abraham que vaya a la tierra de Moriah. Esa tierra es el lugar donde en el monte Moriah es donde Dios le dice a a Salomón construir el templo. Ese es territorio de Jerusalén, es territorio del monte donde está el templo. No especifica el pasaje, pero implica que muy posiblemente Abraham está en el mismo lugar donde los sacerdotes futuros iban a estar ofreciendo los sacrificios y donde Jesucristo sería llevado un día para entregar su vida por nosotros. Isaac tenía alrededor de 13 o 14 años. No sé si se fijó, pero Abraham pone la leña sobre su hijo. O sea, su hijo es fuerte, más fuerte que su padre anciano. El hijo carga la leña cuando van caminando al lugar. Dice que Abraham puso a Isaac sobre el altar. Ahora, si Abraham tiene como 114 años, Isaac, claro, vivía la gente un poquito más. Abraham vivió hasta 175, pero es un hombre avanzado de edad. Su hijo tiene 14 años tal vez. Lo que se nota es que Isaac estaba cooperando con esto. Parece que Isaac estaba cooperando. No sé qué le explicó su padre. Sé que Isaac tiene conocimiento de Dios y de la adoración a Dios y de la fe de su padre, porque Isaac le pregunta a su padre: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac conoce este proceso muy bien. Es una familia que adora a Dios. Isaac, en obediencia y sumisión a su padre, confiando en su padre, quien está confiando en Dios, coopera con esto. Abraham dice que en el versículo 8 del capítulo 22, algo muy fascinante, Génesis capítulo 22, versículo 8. Cuando le pregunta el hijo acerca del cordero, dice: y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, semejante al sumo sacerdote Caifás, al final de la vida de Jesús, él dijo: es mejor que uno muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Y dice ahí en el Nuevo Testamento que Caifás, sin saberlo, estaba profetizando que Jesús iba a morir por el pueblo de Dios. Yo creo que Abraham no sabe el todo de lo que él está diciendo. Abraham está contestando la respuesta de su hijo. Pero sin saberlo, Abraham está profetizando
que Dios va a proveer para sí un cordero. Estaba leyendo ayer en Juan capítulo 1, pasaje donde Juan el Bautista está allí en Betania, al otro lado del Jordán, bautizando. Viene Jesús caminando hacia él, y ¿qué es lo que él dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios había llegado. Aquí vemos un padre dispuesto a ofrecer su hijo y un hijo dispuesto a ser ofrecido sobre el monte del Señor. Milenios después, otro hijo iba a estar caminando con madera sobre la espalda hacia el lugar donde él sería muerto como sacrificio. Dispuesto, sumiso a la voluntad de su Padre, buscando la gloria de Dios, aunque había aspectos que no le gustaban y que no entendía tal vez en su humanidad. Pero ahí fue caminando el Hijo de Dios. Me quebranta la frase. Aparece 2 veces. En el versículo 6 y en el versículo 8. Y los dos iban juntos. Y los dos iban juntos. Abraham, su hijo Isaac, caminando hacia el lugar de sacrificio. La madera pesada sobre la espalda de su hijo, cuya sangre está por ser derramada. Pero el ángel le detiene. Le dice, no lo hagas. Curioso para mí que dice que Dios proveerá un cordero para sí. Alza la vista y hay un carnero en el matorral. Una distinción ahí. Porque el verdadero cordero iba a ir caminando, tal vez hasta el mismo lugar, hasta el mismo punto, cargando la madera pesada sobre la espalda, dispuesto y sumiso a la voluntad de su Padre. Y los dos iban juntos. El Padre con su Hijo, dispuestos para que el Hijo sí muera como sacrificio. Para ti y para mí. Tim Keller señala que el ángel le dice a Abraham, ahora sé que temes a Dios, porque no has rehusado tu hijo, tu único. Ahora sé que me amas, Abraham. Y nosotros podemos mirar y decir, Dios, ahora sé que me amas, porque no has rehusado a tu hijo, a tu único, a tu amado, sino que lo ofreciste para mis pecados. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo más valioso. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar nuestros Isaacs a Dios? No hablo de nuestros hijos, Dios no nos pide eso. Pero de diferentes maneras. He escuchado a padres, madres que aman mucho al Señor, sirven al Señor, pero cuando Dios llama a su hijo o a su hija a las misiones, se oponen y detienen ese proceso para que su hijo o hija no pueda ir. Pero no solamente hablando de hijos, ¿qué es lo más precioso para ti? ¿Qué es lo que tú más amas, sin lo cual no puedes vivir?
¿Estás dispuesto a sacrificar tu Isaac a Dios? ¿Estás dispuesto a entregárselo? Como vemos en la vida de Abraham, hay provisión. Lo más difícil de sacrificar nuestro Isaac es que no podemos vivir sin eso. Es nuestro todo. Y el problema es que está ocupando el lugar de Dios. Pero cuando le entregamos a Dios, a veces Dios nos lo devuelve, tal vez de otra forma, o tal vez nos da otra cosa, yo no sé, pero de alguna manera, en el monte del Señor se proveerá. Dios nos prueba, pero Dios provee. Dios nos va a sostener, Dios nos va a suplir. Y hay bendición cuando le ofrecemos a Dios nuestro todo. A veces hay cosas que Dios dice, quiero que me entregues esto que tú amas. Y decimos, Señor, no, o sea, quítame todo, no me importa, quítame todo, pero no eso. Porque sin eso no puedo. Y Él dice, eso quiero. Eso quiero. Y Dios nos está probando. Dios nos está llevando a una dependencia mayor, a una oportunidad de ver su grandeza y su provisión y recibir su bendición. ¿Dios es un complemento adicional en tu vida o Dios es el todo? ¿Tu fe resulta en obediencia o es una fe sola, estéril, que nos salva? ¿Estamos dispuestos a sacrificarle a Dios nuestros Isaacs? Lo más precioso a nosotros, confiando en Él. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, increíble la manera en que obraste fe en Abraham para tal obediencia. Señor, ahí vemos tu mano. Pedimos que nos ayudes a nosotros a poder tomar semejantes pasos, a dejar en tus manos lo más valioso y precioso en nuestras vidas. Señor, pedimos que nos ayudes a evaluarnos si la fe que profesamos es una fe verdadera, es una fe que salva, es una fe que nos va a llevar a tener entrada en tu reino y no escuchar esas palabras tan terribles: apártense de mí, nunca los conocí. No es por obras que nos salvamos, pero si nuestra fe no resulta en obras, no es una fe verdadera. Señor, pedimos que nos ayudes. Solo con la ayuda de tu Espíritu, tu palabra, tu pueblo, vamos a poder soltar nuestros Isaacs. Señor, pedimos que nos ayudes para que tú seas el todo y el centro. Y Señor, tú vas a proveer. En muchos casos nos lo vas a devolver de una forma u otra. Señor, pedimos que nos ayudes. Queremos honrarte, queremos creer de corazón en ti, queremos obedecerte. Gracias, Señor, por el ejemplo de Abraham. Y gracias, Señor, porque lo que él prefigura, tú hiciste. Diste a tu Hijo por nosotros sobre ese monte. Señor, ayúdanos a creer en Él, porque a través de Él hay vida, hay perdón, hay todo. En el nombre de Él te lo pedimos, Señor. Amén.